Bienvenidos a este programa. Soy el pastor David Orellana. En este momento vengo para tratar de explicar al respecto de lo que es la lección número 1 de la fe de Jesús, que nos habla acerca del Dios verdadero. Una de las preguntas maravillosas en las cuales podemos encontrar en la lección es ¿cuántos dioses existen? La palabra de Dios dice en el libro de Efesios 4:6 que hay un solo Dios y Padre que está por sobre todo y por sobre todas las cosas. Podemos ver aquí, mis estimados amigos y hermanos, que la palabra de Dios habla que solamente existe un solo Dios verdadero y que está por sobre todas las cosas. Es por lo tanto, cada hermano y amigo, nosotros debemos de obedecer solamente a ese único Dios y nada más. Otra de las preguntas también en las cuales podemos encontrar es ¿cuál es la naturaleza de Dios? Sabemos nosotros que la naturaleza de Dios, la palabra de Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 4 y el versículo 24, dice que Dios es espíritu. Y aquellos que le adoren, dice la palabra de Dios, que deben de adorarle en espíritu y en verdad. Qué interesante, mis estimados amigos y hermanos, es saber que tenemos a un Dios que es espíritu, que Él está en todo lugar donde las personas le adoren. Un Dios que verdaderamente está con su pueblo, que le busca, que le cuida y que cada vez que usted le busca también, entonces ese Dios se acerca más a ti. Dios es espíritu porque Él está en todo lugar, como es un espíritu. Un espíritu no se ve, pero en realidad el espíritu sí se siente, se ve el efecto que hace. El espíritu de Dios es el que conmueve el corazón de las personas para que así de esta manera puedan buscar de Dios. Hay otra pregunta también en la cual nos habla cuáles son las tres personas de la Trinidad. Segunda de Corintios, capítulo 13 y versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Podemos ver ahí y ahí podemos descubrir las tres personas de lo que es la Trinidad, ¿verdad? Tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y también al Dios Espíritu Santo. Estos tres están en favor del ser humano, del pecador, están en un mismo pensar, y el pensar es venir salvar al hombre pecador. Vemos demostrando el amor de Dios, el Padre Celestial, dando su Hijo unigénito, para que todo quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De esa manera Dios demuestra el amor hacia el pecador. De igual manera tenemos el amor de Cristo entregándose a sí mismo, viniendo a morir en la cruz del Calvario, también en favor del pecador, para que el hombre pudiera ser salvo. Y el Espíritu Santo también, podemos ver el papel del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que es el consolador, es el que está todos los días de nuestra vida. Él dijo que Jesús se iba, pero que iba a enviar ese consolador, que es el Espíritu Santo. Es muy importante entonces ver que la palabra de Dios nos dice que tanto como Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos se vienen a formar un solo Dios verdadero, en el cual ellos están interesados en salvar al hombre pecador. Qué importante es entonces entender, ¿verdad?, las tres personas de la Trinidad. Ahora, podemos encontrar también otra pregunta que nos dice ¿cómo es el carácter de Dios? Es muy interesante pues saber cómo es el carácter de Dios. El carácter de Dios, mis estimados amigos y hermanos, podemos ver que en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 4 y el versículo 8, la palabra de Dios dice de esta manera en el libro de Primera de Juan
4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué importante es entender, ¿verdad? El amar a Dios. Nadie, mis queridos amigos y hermanos, nadie puede obedecer sin amar. Para poder obedecer, nosotros tenemos que amar. Si usted ama a Dios, está dispuesto usted a poder obedecer. Pero si no ama, no va a obedecer. Dios dice en su palabra que el que no ama, no conoce a Dios. Dios es amor. Dios en su infinito amor, vemos que Él, como decíamos en la otra pregunta, que Dios dio a su Hijo amado para que viniera a morir en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo hizo? Él lo hizo porque tenía amor. Por amor lo hizo y por amor dio a su Hijo. Entonces, de la misma manera, nosotros, mis queridos y estimados hermanos y amigos, nosotros debemos de demostrar si verdaderamente amamos a Dios, vamos a estar dispuestos entonces a obedecer conforme a la palabra de Dios. Hay otra pregunta también que nos habla a respecto de Dios y el hombre, pero la pregunta nos dice, ¿cómo nos considera Dios? Es muy importante conocer, saber cómo nos considera Dios, cómo considera Dios al ser humano. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 1 y 2, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo, dice, no le conoce porque el mundo no le conoció a Él. Y dice el versículo 2, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué interesante, mis estimados amigos y hermanos, es conocer que Dios, el Padre Celestial, dice que Él nos mira como sus hijos. Lo mira como sus hijos. Dios es nuestro Padre Celestial, usted es su hijo. Por lo tanto, Dios está interesado en que usted sea un hijo obediente. Pero algo que me llama la atención es esto. Cuando usted viene a Cristo Jesús, se convierte en un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya usted no hace lo que el mundo o lo que el enemigo dice, sino que usted está dispuesto a obedecer, a hacer lo que Dios dice por medio de su palabra. De esa manera, usted se convierte en un verdadero hijo de Dios. Por eso dice el versículo 2, amados, ahora. ¿Cuándo es ahora? Cuando usted entrega su vida a Jesucristo. Mi estimado amigo y hermano, es muy interesante entonces que usted pueda tomar una decisión por Cristo Jesús para que usted se pueda convertir en un verdadero hijo de Dios. Por eso dice que el mundo no le conoce, porque el mundo no le conoce a Él. Ahora, amados, ahora ya somos hijos de Dios, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía, si nosotros vivimos en este mundo, ¿verdad?, de pecado, no somos los hombres perfectos, pero sabemos que ya no somos los mismos de antes. ¿Por qué? Porque cuando usted viene a Cristo, igualmente cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es muy importante entonces conocer, entender que cuando usted viene a Cristo, cuando Cristo se ha manifestado en su vida, entonces nosotros ya somos personas diferentes. Hay otra de las preguntas también que dice, ¿se preocupará Dios por nuestros problemas? Es muy importante que usted y yo entendamos que si Dios es nuestro Padre Celestial, hay un Dios que también se preocupa por sus problemas de cada uno. Dígame usted, ¿qué padre y qué madre no se va a preocupar por el problema de su hijo? Pues si usted es un hijo de Dios, de igual manera Dios se preocupa por su problema. En el libro de Salmos 41 al 3 habla la palabra de Dios y dice, pacientemente esperé yo a Jehová. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Qué importante, mis queridos hermanos, es entender que tenemos un Dios que está preocupado por nuestros problemas. David se encontraba en un momento quizás de desesperación, momento que quizás David se estaba ahogando en un poquito de agua, pero luego vino Dios y entonces se manifestó de esa manera, lo sacó del lodo cenagoso, puso sus pies sobre peña, sobre la roca es Cristo Jesús, significa firmeza. Entonces, aquí el salmista David pudo dice que enderezó sus pasos, ¿va? Es interesante entonces saber, mis hermanos, que luego vino Dios y puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hay un Dios que está preocupado por sus problemas y también por el de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debe de hacer usted? ¿Respetar el nombre de Dios? Claro que sí, en el libro de Éxodo 27, ahí explica, ¿verdad?, que debemos de respetar el nombre de Dios. Obedecer a Dios también, poner a Dios en primer lugar, amar a Dios de todo corazón. Que Dios, mis queridos hermanos, desea que usted pueda glorificar y pueda obedecerle conforme a la palabra de Dios. Esos textos nos encontramos en Hechos capítulo 5 y el versículo 29, donde dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también Mateo 6:33, cuando habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás otras cosas dice que os vendrá por añadidura. Es muy interesante entonces que usted pueda buscar de Dios. El Señor le invita para que usted pueda acercarse al Señor, que busque de todo corazón mientras usted tenga vida, tiene esperanza, y ahorita es el momento oportuno para que usted se acerque a Dios, se arrepiente de todo corazón, para que de esta manera Dios pueda tener misericordia en aquel gran día. Ahora, ¿qué es lo que usted debe hacer? ¿Cuál es la decisión que usted debe de tomar? ¿Qué es lo que usted debe de creer? ¿Usted cree en el Padre y en el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Está dispuesto a amarlo y a obedecerlo como a su Padre Celestial? Quiera Dios que cada uno de las personas que están escuchando este video, que están viendo este video, puedan tomar la decisión por Jesucristo, puedan aceptar a Jesús como su único y Salvador, porque es el momento en el cual debemos de acercarnos a Él. Que Dios pueda bendecirles en este hermoso momento. Amén.